Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República para esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, que el canal realiza conjuntamente con la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Hoy, que es domingo en que recordamos ¿qué domingo es este día? El domingo 9. Domingo 9. Sí, recordamos, es la finalización, la Epifanía, ¿verdad? Epifanía. La finalización del tiempo de Navidad. Estamos finalizando el tiempo de Navidad. Hemos invitado al diácono Osvaldo Santa Cruz. Él está sirviendo en la diócesis de San Lorenzo. Y el pretexto o el contexto de nuestro programa de hoy y de esta invitación son los 25 años de ordenación, de consagración diaconal de él y otros compañeros. Entonces, en este programa queremos aprovechar este contexto de las bodas de plata de ordenación diaconal de Osvaldo y otros compañeros como para hablar del diácono. El diácono, ¿qué es? ¿Cuál es su misión en la iglesia? ¿Y qué pasó hace 25 años? ¿Y qué pasó a lo largo de estos 25 años? Porque una cosa era 25 años atrás, todavía no habíamos entrado en propiamente en el año 2000 y muchas cosas han cambiado de aquel entonces a hoy en la vida de la sociedad y en la vida de la iglesia. Y queremos escuchar el testimonio del diácono Osvaldo Santa Cruz por estos 25 años. En primer lugar, buenos días, diácono Osvaldo, gracias por venir en el programa. Bueno, buenos días, Roque, y realmente es un placer estar aquí compartiendo contigo, con la audiencia y sobre todas las cosas por el amor grande que le tenemos a la iglesia y de hacer conocer lo que es, digamos, parte de la jerarquía, los diáconos. Seguro que vamos a hablar un poco también de los presbíteros y obispos que formamos parte del clero y que en esa función fuimos ungidos. Son dos frases muy importantes: funciones y fuimos ungidos por el Señor, que nos eligió sin mérito nuestro. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, o en segundo lugar ya, muchas felicidades por estos 25 años. ¿Qué recordás? ¿Cuántos fueron los que se ordenaron? Porque son muchos. En esa época incluso todavía San Lorenzo, toda la jurisdicción de San Lorenzo pertenecía todavía a la arquidiócesis de Asunción. Todavía no había nacido la diócesis de San Lorenzo, ¿verdad? Y por consiguiente la mayor parte de tus compañeros de aquel entonces están, creo que en la arquidiócesis, ¿es así? Así mismo, realmente fuimos ordenados en aquel entonces por Monseñor Felipe Santiago Benítez Ábalos, de feliz memoria, nuestro papá Guazú, digamos, en la iglesia, que nos ordenó, y fuimos 29 los hombres casados, la mayoría, solamente hubieron 3 solteros, pero casados la mayoría, 29 nos ordenamos. Y lo que más recuerdo era lo impresionante de la gente, de la Catedral Metropolitana, tanta alegría. Pero era una alegría, yo te puedo confesar ahora, era una alegría que se sentía, pero al final no se sabía tanto por qué, porque era algo nuevo. El diaconado en Asunción era nuevo, pero de todas maneras nuestras comunidades de origen, de los 29, nos apoyaron y estuvieron ahí en medio de ese calor impresionante, que eso también recuerdo. El calor impresionante fue porque fue a las 11 de la mañana y fue una larga ceremonia, ¿verdad? Porque éramos 29. Fue el mayor grupo ordenado de diáconos hasta el domingo antepasado, en que se ordenaron 31 diáconos en Coronel Oviedo, ¿verdad? Pero hasta este momento fue el de mayor cantidad.
¿Me repetís la fecha en que ocurrió ese acontecimiento tan importante en la Arquidiócesis de Asunción? 29 de diciembre de 1996. Era la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Esa fecha, esa fiesta eligió el arzobispo. Es una fecha movible en el sentido de que cada año varía la fiesta de la Sagrada Familia. En el 1996 fue 29 de diciembre. Interesante. Ese es otro detalle, diácono Osvaldo, de la presencia del diaconado, la figura del diaconado permanente en Paraguay. Si no estoy equivocado, fue muy impulsado por justamente Monseñor Felipe Santiago Benítez, siendo obispo de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Él promovió muchísimo el tema. Creo que una de las primeras diócesis que trabajó el tema del diaconado permanente fue Villarrica. Y después, cuando Felipe Santiago Benítez es nombrado arzobispo de Asunción, él de alguna manera trae esa apuesta, por decirlo así, por ese ministerio que es el diaconado, y no sé si con él también se instaura la presencia del diaconado permanente en la Arquidiócesis de Asunción. ¿Qué recordás al respecto, Osvaldo? Y recuerdo, y más que recordar, hemos estudiado lo que era Vaticano II, y antes de entrar un poco en ese contexto, Monseñor Felipe Santiago participó en el Concilio Vaticano II, y según están en las notas, particularmente cuando se redactó Lumen Gentium, una de las constituciones de Vaticano II, en el número 29, él hizo un gran aporte para la reinstauración del diaconado permanente en las iglesias. Y bueno, exactamente como decís, él era obispo de Villarrica, vino, trajo en la conferencia episcopal en el año 1965, terminó Vaticano II en el 68, ya la conferencia estructuró, digamos, todo eso para que ande, para que funcione, y eso llevó a la práctica. En varias diócesis inclusive, hay historia en algunas diócesis que no llegaron a la culminación, al culmen de ordenar diáconos, pero sí en muchas diócesis. Villarrica ordenó a los primeros diáconos, 12 fueron los primeros diáconos en el año 1980, y en el año 1986, creo, un poquito más, ordenó a otros 7 diáconos más. Y como decís, vino en 1988, 89, cuando se cambió el arzobispo aquí en Asunción, y él trajo la idea, la estructura de la formación, y formó el Instituto del Diaconado Permanente. Si me permitís, quiero recordar a los primeros, tal vez me olvide alguno, ¿verdad? Y con las disculpas del caso, pero Monseñor Zacarías Martínez estaba en ese instituto, el primer instituto del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis, el padre Ángel Arévalo Soto, estuvo también la hermana Mónica Nakayama, que falleció hace algunos años. Estaba también en su tiempo, un tiempito, el padre Parini. O sea que esa fue la estructura un poco que llevó adelante Monseñor. Y en el año 1990, imagínate, apenas 1 o 2 añitos de que él estaba acá, Monseñor Benítez en Asunción, 1990, en la parroquia de San Lorenzo, el 10 de agosto, en la fiesta patronal, él lanzó el instituto y llamó a quienes querían ser diáconos. Era algo nuevo, como repito. Diácono, hasta ministro de la Eucaristía fuimos muchos cuando vino San Juan Pablo II en 1988, y más no sabíamos, pero fuimos varios a esa gran aventura, una aventura maravillosa que cambió nuestras vidas, y puedo decir también que ayudamos en lo que hemos podido. Interesante lo que estás contando, y de eso se trataba el programa de hoy, algo mucho más testimonial, más vivencial que doctrinal propiamente, sin perjuicio de que hagamos un poco de doctrina también para entender mejor esta función, decías, función y unción. Y unción. ¿Por qué ese énfasis? Abro un breve paréntesis, ya aprovecho para decirte, ¿por qué
función y unción. ¿A qué te referís? A que me refiero a que el orden sagrado, para recibir el orden sagrado, hay tres, por decir de alguna manera, escaleras. El primer escalón, por decir, es el diaconado. Después del diaconado se accede al presbiterado y luego al episcopado. Hay una unción sacramental ahí, es un sacramento, el orden sagrado. Por eso somos ungidos. Así como en el bautismo somos ungidos también de la misma manera en el orden sagrado. Ahora, la función, el diácono tiene funciones básicas, que se resume un poco leyendo Lumen Gentium 29, y en el directorio de los diáconos en el mundo entero está el de tener funciones en la liturgia, la palabra y la caridad, o la caridad, la palabra y la liturgia, intercambiables, pero los tres en el mismo sentido, en el sentido de unir las comunidades, trabajar en comunión con nuestros párrocos, con nuestro obispo, por supuesto, a quien cada año en la misa crismal renovamos nuestras promesas que un día recibimos en la ordenación. Entonces, por eso dije funciones. Ahora, lo peligroso de las funciones es que uno tome, o cada diácono de repente también, un empleado, cualquiera, tome como un trabajo. Y al final, si cumplís la función como un trabajo, en algún momento te podés caer solito. Entonces, siempre tenés que pensar que sos ungido por el Señor, por el sacramento, y con la ayuda de tu familia, de tu comunidad, de tus hermanos diáconos, eso se hace más liviano. Aprovecho también la oportunidad en este momento para decirte algo que aprendí, nunca me olvidé de la enseñanza de Monseñor Felipe Santiago. Él decía: el diaconado para ustedes, antes de ordenarnos, el diaconado para ustedes tiene que ser como 4 patas de la mesa. Una de esas patas no funciona, la mesa, el diaconado se cae. ¿Cuáles son? Tu familia, tu trabajo, la familia, tu trabajo, la iglesia en cuanto a tu comunidad, y la iglesia en cuanto a los presbíteros, obispos, todo eso. Esa es un poquito algo que nunca me olvidé de lo que decía Monseñor Felipe Santiago. En realidad, como decías, de feliz memoria. Hay que todavía aquilatar probablemente lo que fue la figura de Felipe Santiago Benítez para la iglesia en Paraguay, y por qué no decirlo para la iglesia en América Latina, porque él tuvo mucho protagonismo también en el CELAM, por ejemplo, y también en Roma. Trabajó con Benedicto XVI en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Fue un obispo muy intelectualmente muy sólido, y todavía hay que rendirle homenaje a Felipe Santiago Benítez. Vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con el testimonio del diácono Osvaldo Santa Cruz. En esta mañana de domingo, el segundo domingo del mes de enero del año 2022, ya estamos otra vez entrando en el año 2022. Estamos recordando, si bien el acontecimiento ocurrió en los últimos días del mes de diciembre, concretamente el 29 de diciembre de 1996, eran ordenados 29 diáconos permanentes en la arquidiócesis de la Santísima Asunción. Se iniciaba todo este caminar que hoy ya es común ver a los diáconos, la presencia de los diáconos en la vida de la iglesia se volvió algo familiar para los feligreses, para nosotros los feligreses, pero antes no, realmente. Comenzaba toda una nueva etapa de instauración del diaconado permanente en nuestro país, y en la arquidiócesis vino de la mano de Monseñor Felipe Santiago Benítez cuando era arzobispo de Asunción. El de Villarrica ya trajo esa tradición también, pero nos contaba nuestro invitado de hoy, el diácono Osvaldo Santa Cruz, que en realidad
él estaba entusiasmado con la idea y vino con eso del Concilio Vaticano II. Y obviamente sus andanzas por el CELAN también, y luego su gran influencia en la Conferencia Episcopal Paraguaya de Monseñor Felipe Santiago Benítez. Nuestro invitado de hoy es el diácono Osvaldo Santa Cruz. Él está está ejerciendo su ministerio de diácono en la diócesis de San Lorenzo, que en aquel entonces no existía. Era una parroquia de la arquidiócesis de Asunción. Por eso hablaste hace rato, diácono, de que se realizó esta actividad en la parroquia de San Lorenzo, dijiste, en la fiesta patronal. Era parroquia, no era la catedral de San Lorenzo, ni la diócesis de San Lorenzo todavía. 25 años cumplió Osvaldo con otros compañeros. Osvaldo, me estabas diciendo que de 29 se ordenaron. Ese 29 de diciembre del año 1996, 29. Sí. Algunos ya están ejerciendo su diaconía en el cielo. ¿Querías recordarles? Sí, quiero recordarles a ellos muy especialmente porque al formarse la diócesis de San Lorenzo, al crearse la diócesis de San Lorenzo, 6 diáconos de aquel primer grupo quedamos dentro de lo que es la diócesis, y 23 quedaron como lo que son siempre, ¿verdad?, arquidiocesanos. Y bueno, de ese grupo de ese grupo de 23 fallecieron 8 diáconos ya de Asunción. Y los de San Lorenzo, los 6, estamos todavía los 6. En algunos en accidentes, otros por la edad, pero sí quiero recordarles con mucho cariño a cada uno de ellos, porque vivimos casi 7 años juntos, lunes, miércoles y viernes a la noche. Éramos como, a lo mejor ahora ya no son así los institutos, ¿verdad?, pero éramos como criaturas otra vez, como una escuela pajarenque, nos tentábamos, éramos así amigos, hermanos realmente. Y 7 años, desde el 1990 hasta el 96, 7 años que estuvimos compartiendo. Por eso les recuerdo y rezo por ellos, rezamos por ellos también. Y ese es el contexto un poco de los 6 que estamos ahora en la diócesis de San Lorenzo y 15 que están ahora en la arquidiócesis de la Santísima Asunción. Uh-huh. Interesante ese detalle que estabas mencionando. 7 años duró la formación de ustedes para diáconos permanentes. Y en agosto, el 10 de agosto de 1990, en la misa central de la parroquia de San Lorenzo, el arzobispo lanzó la invitación. Ya en unos meses se hizo la primera reunión en el salón del ex seminario. Estábamos más o menos 150, 200 señores. Y bueno, y de eso quedamos 29. Más también otro grupo de 18 o 23 creo que se ordenaron el siguiente año del mismo grupo, pero en junio del año 1997. O sea, tenemos en este año 2022, en junio tenemos también otras siguientes bodas de plata. Y ahora empieza. Qué detalle interesante. Estabas mencionando, diácono Osvaldo, que hace 25 años, o sea, 25 años atrás, la figura del diácono permanente era como totalmente nueva. O sea, si bien en la tradición de la Iglesia es una figura instaurada en la época de las primeras, de los apóstoles, ¿verdad?, pero como una figura, el Señor que es casado, pero que a la vez se viste como el cura y que está en el altar. ¿Qué recordás de esos primeros tiempos en términos primero de tu propia familia? Y aunque la familia se supone que estaba un poco más preparada, ¿verdad?, porque vos le ibas preparando a lo largo de esos 7 años, pero y la comunidad, la gente, tus compañeros de trabajo, ¿cómo te sentías y cómo viviste ese hecho de ser elegido de entre todos, siendo hombre casado, con familia, con tu profesión
y sin embargo a la vez oficiando la liturgia. ¿Cómo se vivió y cómo se sintió eso en los primeros años, Osvaldo? Y en los primeros años era un poco de desconcierto, como decía, en la gente misma, ¿verdad? En los compañeros de trabajo, ex compañeros de colegio. Y bueno, la mayoría decía, pero Osvaldo, Julano, es el diácono, él allí en el altar. Y bueno, de a poquito, y eso fuimos ganando también espacio, ganando así entre comillas los primeros diáconos, en el sentido de que proveníamos de nuestras comunidades donde vivíamos, teníamos un fuerte apoyo. Yo vivo en el barrio Fátima de la parroquia de San Lorenzo, entonces esa comunidad me apoyó mucho ahí, en tu parroquia, en las otras comunidades, y así se fue acostumbrando un poco la gente a verte en el altar. Pero no creas que hasta en la propia familia también decía eso, papá ahí, tío allí, ¿verdad? Los padres, mis abuelos, ¿verdad? Para todos era un poco de cómo es eso, era algo nuevísimo. Gracias a Dios y bueno, a la fuerza del Espíritu Santo que iluminó al Concilio Vaticano II, esto se instauró y no somos reemplazantes ni mucho menos de los sacerdotes, como muchos creen mal. No, tenemos funciones propias también, así como te dije, en cuanto a los sacramentos, sacramentales, y en fin, en poquito viéndonos, la gente se acostumbró. Pero siempre hubo el primer desconcierto. ¿Qué haces ahí vos en el altar, verdad? Y con ella Pepe era el tema. Pero fuimos superando con la amistad, con la hermandad, y yo creo que sobre todo por la amistad. Y es lo que de un tiempo a esta parte también persigo en mis quehaceres, en mis funciones, de tener amigos, de tener familias amigas, porque eso es lo que finalmente nos va a unir hasta cuando el Señor quiera que sea así. Otro aspecto que me parece interesante, porque puede crear confusión, no sé si en ustedes al principio, pero en la mayoría de nosotros, supongo los fieles laicos, es decir, y esta gente que por un lado está casada, tiene familia, vive de su profesión y de su trabajo. Por otro lado, está ahí en el altar, está en el servicio litúrgico, es una especie de curaí, o secretario del cura, muchos dicen que es el ayudante del cura, del presbítero, o es laico. Muchos no tienen claridad de que los diáconos tienen, por la unción que mencionaba, están consagrados y pertenecen al clero, no son laicos, aunque su vida, el hecho de ser casado, papá, abuelo, profesional y compañía, y tienen su familia. ¿Cómo es eso, esa experiencia, diácono? Y esa experiencia realmente, justamente la vez pasada, cuando en Cacupé se lanzó el año del laico, del laicado, muchos decían, este es el año de Osvaldo, tengo varios grupos de compañeros, todo, y felicidad Osvaldo, decían, tuve que explicarle, ¿verdad? Y realmente es un tema muy difícil, la gente confunde. Ahora, según lo que dice también los documentos de la Iglesia, el Lumen Gentium, como decías también hace rato, somos directamente colaboradores del obispo y de su presbiterio. O sea que nosotros somos nombrados por el obispo en una parroquia para colaborar con el sacerdote, con el párroco, con los sacerdotes de la parroquia. Esa es la función. Cierto que tal vez algunos malentiendan, propios diáconos, tal vez, ¿verdad? Pero eso se va superando. Gracias a Dios, todo este tiempo, todos estos años de diaconado también, no solamente en San Lorenzo, sino también ya floreciente en la arquidiócesis, en otras diócesis también, fue creando un ambiente un poco más de comunidad, de comunión, de unión, de que todos estamos trabajando por el reino. Nadie es dueño,
ni los diáconos no somos dueños tampoco, ni si hacemos, si no hacemos, no. Tenemos que ser colaboradores. ¿Para qué? Para que la gente se acerque a Cristo. Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. A eso debe apuntar nuestro trabajo, nuestro servicio y por supuesto todo eso que podamos hacer tiene que siempre ir en función a lo que pide la Iglesia y acompañar muy de cerca desde la distancia, valga la diferencia, cercano en la distancia al Santo Padre, el Padre Francisco, que nos pide que recemos por él, acompañarle a él en el encuentro, en la alegría, en todo, porque eso es lo que nos va a unir verdaderamente a nosotros como iglesia, ya sea entre los pastores, con los laicos, y más todavía ahora en el año laico y el camino sinodal también, ¿verdad? Tenemos que escucharnos, tenemos que servir. Esa es la tarea primordial de cada uno de nosotros como personas, independientemente que de repente algunos podamos creernos superiores a los demás, ¿verdad? Que de repente se diga, no, vos sos laico, yo soy diácono, no, eso no tendría que primar dentro de actitud actitud en la iglesia. De hecho, es lo que se llama el clericalismo, ¿verdad? Cuando por el hecho de tener la unción se pueda creer superior a los que somos del pueblo de Dios en estado laico, ¿verdad? Y yo le suelo decir en broma y en serio al diácono Ignacio Medina, le suelo decir, ustedes los diáconos, los sacerdotes, los obispos, ustedes están al servicio de nosotros los laicos. Nosotros somos pueblo de Dios y en una iglesia, pueblo de Dios, el sacerdocio o el ministerio ordenado, que es un poco el caso de ustedes también, está al servicio de los bautizados en general. Así es que den Ignacio ese servicio, pues, le digo al diácono Ignacio, ¿verdad? Así es que gracias, diácono, por este testimonio bellísimo realmente, compartido con la audiencia de Telefuturo. Felicidades de nuevo por los 25 años de tu ordenación como diácono permanente y en tu persona a todos tus compañeros que todavía están en el servicio y a los que ya están también en la iglesia triunfante, como se dice, en comunión con nosotros. Muchas gracias a la teleaudiencia también, que tengan ustedes un muy buen domingo.